informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación es integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM en la AM, 1500 kilociclos, 105 puntos en la FM, en la frecuencia modulada hacia el sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepau Cayali, Radio Quillabamba, La Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos ven por la plataforma televisiva y radial. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une a esta red en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Anca y Radio Moro, Lampa, Radio San Valentín, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Tenemos también los programas son colgados en el canal de YouTube de Sodomco y de Radio Santa Rosa y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya a estas horas, siendo 23 de diciembre, ya estamos comunicados con Rosa María Palacios, a quien saludamos en este momento. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, ya mudada otra vez de regreso. Me iba a mudar el 24, pero gracias a nuestra señora ministra, todo el mundo ha tenido que adelantar sus planes. Hoy día amanecemos, un saludo especial a toda nuestra audiencia, con nuevas restricciones modificadas esta madrugada. No sé si, Abel, te has enterado. No, es que ya son tantas que es imposible cumplirlas porque las modifican de madrugada. Ahora, el toque de queda en más provincias es a partir de las 10 de la noche y la restricción de las playas es más amplia en el litoral. Pero todo el tiempo van cambiando. Esto hasta el 4 de enero. Según le provoque a la señora ministra, discernir sobre lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Es una cosa de locos, ¿sabes? Yo no sé cómo pretende la gente que se cumpla la norma, si la norma la apruebas hoy para que se cumple hoy. Es un poquito raro, ¿no? Bueno, esas son las normas de la señora ministra y del señor presidente Sagasti, que no creen en la ciencia, sino creen en el éxito de infantilizar al público, como siempre digo, culparlo de su enfermedad y finalmente presentar como una seguridad que no es más que falsa, una serie de medidas represivas que lo único que hacen es alterar los planes familiares, que se van a realizar de todas maneras, con ministra o sin ministra, pero perjudicando, por supuesto, la economía de las personas más débiles de la sociedad. Así terminamos el año, Arbel, y es una pena. Es una pena porque este año nos deja cosas muy malas, muy malas, pero también algunas cosas positivas. Yo quería usar este programa para resaltar las positivas, pero no me queda más que mencionar algunas que son muy malas, pero muy malas. La primera es que, para que el público se haga una idea, hoy ya se cumple 600.000 personas vacunadas en los Estados Unidos. 600.000 ya están vacunadas, con 0 muertes y una reacción alérgica suave, que no necesita más que eso. Versus 120.000 muertes por el COVID. El Perú tiene 36.000 muertes oficiales por COVID, pero sabemos que el número del Sistema Nacional de Defunciones, que arroja la diferencia de muertos entre el año 2020 y el año 2019, podría estar terminando más cerca a los 85.000, ¿no es cierto?, que a los 36.000 que plantea el Ministerio de Salud.
duplica, y más que duplica, la cifra oficial. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar el día de hoy, al terminar el año, al cerrar el año. Reitero, me gustaría contar cosas un poco más positivas. Vamos a tratar de hacerlo con Monseñor Castillo, que estará esta mañana con nosotros para terminar el año. Pero lamentablemente ayer hemos visto una escena terrible. En Ica, los supuestos trabajadores agrícolas, digo supuestos porque yo no creo que un trabajador agrícola de verdad haga eso, voltearon e incendiaron una ambulancia luego de obligar a bajar al chofer y golpearlo, chofer de ambulancia. Y incendiaron la ambulancia. Ica, la ciudad de Ica, tiene 10 ambulancias, ahora tiene 9. ¿Ese es el progreso en el que creen estos trabajadores? Tal vez no lo sepa usted que me escucha, pero en una guerra declarada, tocar una ambulancia es un crimen de guerra. Aún en las guerras más crueles hay normas. Las ambulancias no se tocan. Gracias a Dios bendito que no había un enfermo adentro, porque eran capaces de matarlo dentro de la ambulancia sin ningún inconveniente. La vida no les importa la salud, no les importa el bien, no les importa la bondad con el prójimo, no les importa absolutamente nada. ¿Qué cosa se va a negociar? Claro, no faltan los amigos de izquierda, como la congresista Rocío Silva Santisteban, que me dice que son infiltrados. ¿Infiltrados por quién? ¿Por las empresas agroexportadoras? ¿Por el gobierno regional de Ica que se queda sin una ambulancia? ¿Por los alcaldes locales? ¿Infiltrados por quién? O sea, la pregunta es ¿por quién? Ya, perfecto, son infiltrados, pero ¿quién? ¿Quién infiltra? ¿Quién asusa? ¿Quién manipula? Yo lo vengo diciendo desde hace 20 días. Estas marchas, que por supuesto ayer decían son iguales a los muchachos en el centro de Lima, entre el 9 y el 14 de noviembre, no se parecen en nada, porque tienen un objetivo político. Ayer pedían la renuncia a Sagasti. ¿Eso es un reclamo agrícola? Han derogado la ley a patadas sin ofrecer un esquema alternativo, porque ni aún los que protestan tienen un esquema alternativo. El esquema que ellos proponen no es viable. Quieren ganar más que cualquier trabajador en el Perú que gana sueldo mínimo. Bueno, no se puede, pues. Hay otros trabajadores en el Perú que también están en sueldo mínimo. ¿Por qué les van a subir a ellos y al resto no? Quieren un bono del 100%, quieren muchas cosas, quieren una participación en las utilidades que ya existe. Ya tienen todo lo que tiene un trabajador común. Exactamente igual. ¿Qué más se les puede dar? Que no trabajen y cobren. Bueno, ya no se me ocurre qué otra cosa se puede dar. Y lamentablemente nuestra política yo creo que está dividida entre los ingenuos y los perversos, ¿no? Hay un grupo de gente buena, de buena voluntad, que cree que efectivamente hay un reclamo legítimo, que hay que atenderlo, y que, digamos, también desde una posición un poco, ¿cómo diríamos?, de élite, ¿no? Reclama por los pobrecitos trabajadores agrícolas a los que hay que rescatar, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Pero hay otro grupo de gente, esta gente, como les digo, tiene buena voluntad, pero de una ingenuidad absoluta. Y hay otro grupo de gente en la política peruana que es completamente perversa, que vive del caos, que vive de la inestabilidad, que vive del drama, de la tragedia. Entonces no le importa nada voltear una ambulancia. Le parece bien, le parece razonable. Entonces, si tú toleras un delito como es el de tomar una carretera, vas a terminar teniendo que tolerar un crimen de guerra como voltear una ambulancia. Es lo normal. Se ha normalizado ese nivel de violencia. Y eso se llama la legítima protesta. Eso no es la legítima protesta. La legítima protesta jamás ataca los intereses de la sociedad. ¿Qué mayor interés de la sociedad que tener una ambulancia? No se me ocurre un interés más legítimo, ¿no? Tener salud, transportar a los enfermos. Eso es un legítimo interés de toda la sociedad. Eso es el bien común más obvio, ¿no? Pero no, son las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora agrícola. Mentira, mentira, mentira. Hasta una ama de casa sin educación, sin instrucción superior, con primaria incompleta,
sabe perfectamente que esa ambulancia puede salvar la vida de su hijo. Lo sabe. Un campesino humilde, con sueldo mínimo, sabe que esa ambulancia puede salvar la vida de su padre, de su hermano, la de él mismo. Lo sabe. Cualquier persona ordinaria lo sabe. No atacarías algo que te puede salvar la vida. No necesitas tener instrucción o conocimiento para saberlo. Los que la atacan tienen instrucciones. Saben perfectamente lo que están haciendo. No son vándalos. Se concibe el vándalo como una persona carente de raciocinio, de inteligencia. No. Estas personas tienen instrucciones. Están siendo digitadas, manipuladas por otros que son sumamente perversos. Y no podemos caer en la ingenuidad de creer que eso no está pasando. Por supuesto que está pasando. Pobre industria agrícola, le tocó a ella como pudo haberle tocado a cualquier otra. O sea, todo lo que es agroexportación, que es de lo mejor que tiene el Perú para exhibir como agricultura de élite, bueno, le tocó. Lamentablemente, mañana le puede tocar a cualquier otro. Está hecho justamente para desestabilizar, para crear caos. Ayer la policía en el sur tuvo más suerte que la policía en el norte, pero igual han salido heridos gravemente, exactamente igual. Y como te digo, el incidente en el sur, donde las cosas parecían mejor, terminó con una ambulancia incendiada. No solo la voltearon, la incendiaron, la destruyeron. El objeto era destruir todo bien para la comunidad. Porque ¿qué puede simbolizar una ambulancia que no sea el bien para la comunidad? Como les decía, cualquier persona, pero con un mínimo de buena voluntad, sabe que una ambulancia está transportando a personas enfermas. ¿Qué tan mal de la cabeza puedes estar? No lo creo. Estás recibiendo instrucciones. Instrucciones, claro, voltean la ambulancia, incendian la ambulancia, voltean la ambulancia, incendian. Y luego dicen, son vándalos, son infiltrados. ¿Son infiltrados de quién? ¿El gobierno los está infiltrando para desprestigiar a la marcha? ¿La derecha bruta y achorada? No creo, ¿no? No creo que tengan esa capacidad de organización, además. ¿La policía los está infiltrando para que a su vez desprestigien la marcha? ¿Les parece? La misma policía que está recibiendo piedras ahí. Y no era un grupo chiquito, ¿eh? Eran unas 50 personas, con otras 50 de espectadores. Eso es lo que tenemos hoy en la carretera. Eso es lo que queremos como país. Yo no creo que esas personas representen al Perú, ni representen siquiera a los trabajadores agrícolas, ni siquiera. Ese es un problema muy serio que tenemos en el Perú. Lamentablemente, minorías sobrerepresentadas y mayorías subrepresentadas, en todas partes, en el Congreso, en las calles, en las carreteras. La mayoría de los peruanos esperando llegar a casa hoy, porque mañana no se puede circular en auto privado. ¿Y qué pasa con la gente que se quedó atrapada en Chao Virú 2 días? ¿Qué pasa con la gente que se quedó atrapada en Ica un par de días sentada en su carrito? ¿Qué hacemos con ella, señora ministra? ¿La culpabilizamos de que el gobierno no sea capaz de limpiar una carretera? ¿Le decimos es su culpa que usted no pueda llegar a su casa? ¿O dejamos de aprobar normas estúpidas y dejamos que la gente pueda pasar y llegar a su lugar de domicilio o a donde se desplazaba? Es increíble, ni siquiera te ayudan. Ni siquiera te ayudan. O sea, toda la gente que estaba moviéndose hoy a Ica a ver a su familia, porque es de Ica, o de Arequipa, o de Moquegua, y estaba yendo en auto particular, para no contagiarse, para no ir en bus, había hecho el esfuerzo, ¿no es cierto? Esa gente ha sido penalizada, y hoy está atrapada en una carretera, y a nadie le importa. Yo ayer estaba con personas extranjeras, una persona extranjera a la que estaba enseñándole en Lima, y él se quejaba mucho del tráfico, estaba muy sorprendido. Le dije, mira, acá el otro no existe. El otro no existe, salvo para despreciarlo. Para eso sí existe. El otro es sucio, el otro es cochino, el otro no sabe cuidarse, no sabe usar. El otro, siempre es el otro. El otro no existe. Entonces, por eso, quien toma una carretera no mira por las ventanillas del bus a ver cuántos niños hay ahí, cuántas mujeres, cuánta gente enferma está tratando de llegar a un lugar. No le importa.
la solidaridad es cero. La empatía es cero con el prójimo. Por eso es delito. Tomar una carretera es delito porque parte de un principio elemental, que tú no puedes restringir la libertad de tránsito de otro ser humano, salvo que lo haga el Estado dentro de un esquema de razonabilidad y proporcionalidad. Y el esquema del Estado peruano no es razonable ni proporcional. Y lo que está haciendo la gente en la carretera es un delito. Entonces la libertad de tránsito hoy día en el Perú, francamente, es una burla. No sé por qué está en la Constitución. Es una pena. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta. Vamos a ir en un ratito con Monseñor. Yo también quería decir que este año han pasado cosas buenas. No todo ha sido malo. Así como vemos estas horribles faltas de empatía y solidaridad, también hemos visto una enorme solidaridad organizada por COVID que ha ayudado a gente a salir adelante en momentos muy difíciles. Oxígeno, alimentos, medicinas, todo eso se ha canalizado en grandes iniciativas de organización privada, donde ha participado la empresa privada, la Iglesia Católica, otras iglesias, para poder llevar algo de alivio a gente realmente desesperada, que sigue haciendo cola por un bono, en un Banco de la Nación. Es una vergüenza que a 23 de diciembre sigue esperando que le den algo que le ofrecieron en julio. Sí ha habido en el Perú un enorme esfuerzo de solidaridad. Han habido otras cosas buenas también. Yo creo que muchas familias han podido pasar tiempo juntas. Y eso a veces exacerba el conflicto, pero a veces también, hay que decirlo, descubre nuevas posibilidades, nuevas formas de organización, nuevos planes familiares, formas de salir adelante, que estaban ahí dormidos, pero que ahora, ante la necesidad, ante la desesperación, se ponen sobre la mesa. También Augusto Álvarez lo decía ayer, una generación que ha descubierto lo que es la escasez de todo, o sea, desde los afectos hasta las cosas materiales, la escasez de una vida social que no vamos a tener por mucho tiempo. Y probablemente el próximo año sigamos hablando, a ver, muchísimo de cuándo vamos a poder volver a abrazarnos, volver a besarnos, volver a contactarnos físicamente, cosa que tanta falta nos ha hecho en este año. Pero hemos encontrado alternativas, hemos encontrado algunos paliativos. No digo que es lo mismo hablar por Zoom con tus padres que darles un abrazo, no es lo mismo, estamos claros en eso. También creo que miles de estudiantes han encontrado un camino que no tenían, que tal vez pueda ser complementario en los próximos años, complementario a una educación presencial, pero que muchas veces puede ayudarse con una educación bien entendida, no presencial. Es un camino también. Reitero, no todo es malo. Hay cosas positivas que se han logrado en cuanto a salud. En cuanto a infraestructura de salud, hoy día tenemos más de 2.000 camas UCI. Hoy día el Estado peruano puede atender a 15.000 personas hospitalizadas en simultáneo. Eso es algo que jamás se logró en el Perú. Qué pena que se haya tenido que lograr de esta manera, pero se logró. Pero las cosas malas pesan, y pesan muchísimo, porque pesan en la vida cotidiana de la gente, en su bolsillo y en sus afectos, que es donde más nos duelen las cosas, ¿no? Sobre todo en los afectos. Muy bien, Abel. Entonces, si hay alguna pregunta del público, ya que están... sí. A medianoche la inscripción. Ayer fue 22. Entonces, ya tenemos candidatos a la presidencia de la República. Ya tenemos inscritos 23. ¿Verdad? Tema importantísimo, Abel, me estaba olvidando. Mira que estaba tan pendiente de lo de Ica y tan pendiente de las restricciones que el gobierno aprueba, que la campaña se va pasando un poco diluida. Bueno, están inscritos, pero falta ver ahora todo el periodo de tachas. Hay un pequeño, unos 3 días, incluso para impugnaciones. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, Keiko Fujimori tenía una omisión formal, ¿no es cierto?,
que tenía inmediatamente que ser subsanada. Entonces, con subsanaciones y todo, yo calculo que para el día 26, 27 ya tenemos sí las listas definitivas, o sea, absolutamente claros quienes postulan al Congreso. Y hay de todo, hay que decirlo, hay de todo. Es curioso cómo el día de la inscripción, ayer yo veía en Twitter cómo se insultaban unos y otros, cómo se atacaban unos y otros, sobre todo el Partido Morado y la izquierda de Verónica Mendoza. Como si la izquierda de Verónica Mendoza se hubiera dado cuenta que era un rival, porque el Partido Morado, hasta donde yo sé, no es de izquierda. Tampoco es de derecha, pues dice que son de centro, ¿ok? Pero, claro, Julio Guzmán se está moviendo un poquito a la izquierda, al centro izquierda, y le está tratando de quitar votación, y los morados han salido con todo a pelearse con la gente de Juntos por el Perú, y Juntos por el Perú les arregla. Bueno, en fin, lo de siempre. De eso vamos a tener todos los días durante los próximos 4 meses, ¿ah? O sea, no se cansen porque tenemos para rato. Pero ahí están los 23, de los cuales, como bien sabemos y les he explicado varias veces, hay unos 15 que ni siquiera juegan. Hay unos 8 a 10 que podrían estar, como dicen, en algo. Es como cuando usted hace una selección de personal y se presentan 300 personas para un puesto, y usted sabe que ya 200 quedan fuera, porque no tienen los requisitos, no dan la talla, etc. Y de 100 que queda, usted tiene que comenzar a hacer las entrevistas personales. Bueno, estamos en esa situación. De los 23, 8 o 10. No hay más. 13 o 15 no juegan. ¿Y qué tenemos entre los que sí juegan? Les he dicho siempre, la derecha, Keiko Fujimori y Hernando de Soto. No veo nada más que pueda despuntar ahí. En la izquierda, Verónica Mendoza corre sola. Y en el centro, que está más poblado, ahí tenemos, bueno, tenemos a Acuña, tenemos a Julio Guzmán, tenemos a Salaverry, tenemos a Johnny Lescano. Ahí está más o menos el asunto, digamos, ¿no? Lo que vamos a conversar en los próximos días, salvo que alguien salga de la nada. Pero salir de la nada no sucede en el Perú desde 1990. O sea, hace muchísimos años que no hay alguien que salga de la nada. Y acuérdense ustedes que Fujimori no es que saliera de la nada, sino que Vargas Llosa enfrentaba a un enemigo colosal, que era Alan García, que manejaba el aparato del Estado y que manejaba 300 empresas públicas que sirven básicamente para hacer campaña cuando hay que hacer campaña, en los estados que controlan. O sea, ¿por qué creen ustedes que la izquierda quiere que el Estado controle los medios de producción? Porque cuando controlas los medios de producción, controlas las campañas. Los empleados públicos se convierten en tu base, en tu clientela y en tu base. Por eso es muy malo tener empresas públicas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Pero sí, les gusta, les encanta, por supuesto. Desde 1990 les decía, no hay un candidato que salga de la nada. Puede haber un candidato que haga un buen papel en una elección general y llame la atención para la siguiente, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes los candidatos que hemos tenido en segunda vuelta en los últimos años. Pedro Pablo Kuczynski ya venía tercero de la elección anterior, Keiko Fujimori segunda. En la anterior, Humala venía segundo de la elección anterior contra García. Keiko Fujimori era la hija de Alberto Fujimori, no salía de la nada. En la anterior, Alan García ya había sido presidente del Perú. Y Ollanta Humala, que sí, ustedes podrían decir salía un poco de la nada, venía de hacer un golpe de Estado, un levantamiento militar en el año 2000, y se había hecho muy conocido con eso. Tenía ya una cierta trayectoria política. Toledo venía de perder en 1995, donde postuló. Si se van para atrás, ustedes verán que en los últimos 30 años, les digo, desde Alberto Fujimori en 1990, los candidatos que llegan a segunda vuelta sí salen de alguna trayectoria previa y no ganan la presidencia, además, si es que no han tenido una trayectoria más o menos conocida previa. Por eso les digo, yo sí creo que Verónica Mendoza va a estar en la segunda vuelta, sin mucha duda. Ahora, que gane las elecciones, esa es otra historia. Esa es una historia muy diferente. Las listas, bueno, estamos viendo también cosas raras, ¿no? Pero en fin,
hay listas que tienen, digamos, su cuota de invitados bien trabajadita, diría yo, buscando figuras conocidas de las ciencias, del espectáculo, de las redes sociales, tratando de mezclar juventud con sabiduría, por ponerlo de alguna manera. Las listas tienen que ser paritarias, eso hay que revisarlo una por una. Cuando estén oleadas y sacramentadas, van a ser publicadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí vamos. 8:26. Nos tenemos que ir a la pausa, Abel, para regresar con Monseñor Castillo. Así es, Rosa María. Todavía unos minutos más porque le hemos dicho un poquito más a Monseñor Castillo, pero vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Os anunciamos el gozo de Adviento. Miren la cuarta llama ya. Adviento, tiempo para el abrazo. Abre tu corazón para que Dios encuentre un lugar en tu vida, en tus proyectos, en tus sentimientos, para comenzar desde ti, hacer brillar su luz en nuestro mundo. Adviento, bendice, el Señor está cerca. Ya se acerca el Señor. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y La Decana, Ancash, Radio Moro, Lampa, Radio San Valentín, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Ametagua nos pone en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora el presidente Sagasti? ¿Qué posibilidades de calmar esto tiene antes de mañana, ¿no? Porque se supone que mañana es un día de paz, de tranquilidad. Mira, en las carreteras hay que decir algo que ayer me preguntaba si se iba a resolver, ¿no? Y yo decía, mira, se requiere inteligencia y firmeza. A ver, no sé si está llegando bien mi señal desde acá. Veo que se está congelando. Sí, un poquito hay problemas con la señal, pero se puede todavía. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, por lo menos que el audio llegue. No, lo que te decía es que al final de la historia, el problema es inteligencia y firmeza. No ni inteligencia ni firmeza. La policía hace su trabajo lo mejor que puede. DIRO es una unidad especializada. ¿Qué es lo que haces normalmente? Primero, inteligencia. Tienes que ir al lugar de los hechos, estudiar bien el terreno, ver cuáles son tus puntos críticos, quiénes son los que se están manifestando. Tienes que reconocer a los actores, no solamente a los actores que se presentan en el Congreso y dicen representar, sino a los que están en la calle, en la carretera, y ubicar perfectamente a la organización de esta marcha. Yo no creo que sean más de 20 activistas y más de 200 personas. La verdad es que no. Pero eso implica ubicar a los 20 activistas y a las 200 personas y tenerlos perfectamente ubicados. Ese es un trabajo de inteligencia física, o sea, tienes que ir al sitio, saber por dónde se ocultan las personas, de dónde sacan las piedras, cómo las colocan
en un sitio estratégico para poder lanzarlas a la policía. ¿Cuánta gente puede cerrar una carretera en determinados puntos? ¿Cuántos puntos hay? ¿Es solo el barrio chino? Es más, hay posibilidad de que se agiten las cosas en otros puntos. Entonces, una vez que tú tienes con inteligencia determinado todo eso, que yo creo que lo tiene la policía, y lo tiene bien, luego pasas a la operación misma, un plan operativo, que lo que hemos visto ayer pasa por la operación saturación. Es decir, llevas una cantidad de policías que es muy superior al número de manifestantes. Y saturas. Es decir, ahí donde hay 20, entran 100 policías. Ahí donde hay 200 manifestantes, entran 600 policías. Entonces, simplemente, por número, no tienen posibilidad de control. Pero la tercera parte es que tienes que llevar detenidos. ¿Por qué tienes que llevar detenidos? Porque los detenidos son legítimamente detenidos por cometer un delito. Tomar una carretera es un delito. Y eso requiere firmeza. Y el gobierno no la tiene. No tiene ninguna firmeza. Entonces considera que puede tolerar, sin que eso signifique absolutamente nada, una provocación. Y no estamos hablando de meter bala. No. Detenidos. Detenidos que se van a una comisaría y luego la comisaría están puestos a disposición del Poder Judicial. Y si es necesario, por razones de seguridad, trasladarlos a la carceleta de Lima y a un penal en Lima, mientras dure la controversia, se tiene que hacer. Yo te aseguro que con 20 o 30 detenidos, tú vas a tener ahí un clima mucho más pacífico. Porque la violación del derecho del otro tiene una sanción. Cuando yo puedo violar el derecho de los demás sin sanción alguna, yo lo voy a seguir haciendo. Porque los incentivos para dejar de hacerlo no existen. ¿Cuál es el incentivo para no tomar la carretera? Ninguno. No tengo trabajo, estoy desempleado. No son trabajadores agrícolas los que están tirando piedras. Los trabajadores agrícolas están ahorita en el campo. Son personas que eventualmente han tenido en algún momento un trabajo agrícola y que desean probablemente tenerlo nuevamente en otras condiciones y son reclutados, como decía, por gente muy ingenua, muy perversa, para crear un clima de agitación que pide la renuncia del señor Sagasti. Y si sigue dejándose de esta manera, pues lo va a lograr. De nuevo, ¿qué se necesita? Inteligencia y firmeza. Inteligencia para conocer al adversario, explorar sus debilidades, aprovecharlo, lograr establecer la paz en la carretera, detener a las personas, firmeza, y llevarlas al Poder Judicial. Y será un fiscal el que determine y un juez en un debido proceso si esa persona puede seguir su juicio en libertad o si puede seguir su juicio detenido. El problema es que hoy no hay detenidos. La policía no puede detener a una persona si tiene a 200 que viene a apedrearlo por llevarse a esa. Tiene que ser un plan en el cual tú saturas, controlas y luego detienes. O detienes en horarios en los cuales estas personas, algunas de ellas están fuera de la carretera. Y sabes dónde viven, y sabes dónde están, sabes dónde se reúnen, sabes cómo se comunican, y las detienes. Las detienes como se hace una detención regular, absolutamente regular. Acuérdense ustedes que por estado de emergencia, el domicilio en este momento puede ser perfectamente violado por la policía, tomar a las personas que están participando en los disturbios y llevarlas detenidas. Las garantías para detención también están suspendidas. O sea, para eso no usan las atribuciones del estado de emergencia, pero para hacerle la vida miserable a la gente con una horita más de toque de queda y que no comes panetón este año y que te acuestas a las 10 de la noche, lo cual es una ridiculez completa, para eso sí son buenísimos. Falsa sensación de seguridad. No pueden encontrar una carretera. ¿Qué seguridad nos van a dar? No pueden encontrar, es la verdad, no pueden encontrar una carretera. Dos en realidad, Panamericana Norte y Panamericana Sur. Yo calculo que esto va a durar semanas, ¿eh? No creo que esto se retroceda para nada. Incluso después de haberse dado la ley. Porque el objetivo primigenio era que se derogara la ley. Muy bien, se derogó. En 4 días se derogó. ¿Y qué pasó ahora? Ah, no, que ahora queremos otra ley. Ya, pero ustedes querían que se derogue la ley para pasar al régimen general, al mismo régimen que tienen todos los trabajadores. ¿Y qué descubrieron? Que con el régimen general les iba peor. Lo que se les explicó hasta el cansancio.
Les iba peor a ellos, a los trabajadores y a las empresas, a ambas. Pero no importa, bueno, ahí tienen lo que querían. ¿Y ahora qué quieren? Quieren otra cosa. Y cuando se las den, van a querer otra cosa. Porque al final de cuentas, este no es un lío laboral. Nunca ha sido un lío laboral, ha sido un lío político. Es un problema político, no laboral. Hay agitación política. Detrás de esto está personas muy reconocidas de Frente Amplio. Y yo no soy experta en inteligencia policial, pero les aseguro que la policía los tiene a todos perfectamente identificados. ¿Qué les puedo decir? O sea, esto es lo que estamos viendo. Tomar una carretera es bien sencillo, no es nada complicado. Piense usted en todas las personas que conoce, organícelas, entrénelas un poquitito de las instrucciones y ya vamos a cerrar Javier Prado. Y cierran Javier Prado, ¿eh? O sea, no es nada complicado. Claro, la policía viene exactamente igual. Usted puede perfectamente tomar una calle. Pero claro, en Lima es más difícil porque la capacidad de saturación de la policía es mucho mayor. Si somos 200, nos traen 1000 policías, nos traen 1500 policías y claro, inmediatamente se acaba el conflicto. En zonas a las que tienes que desplazar personal es mucho más complicado, porque además imaginen ustedes que un contingente de Lima, de 500 policías, va a Ica. Pero, o sea, no son cuerpos gloriosos, pues tienen que comer, tienen que ir al baño, tienen que dormir, ¿no es cierto? Entonces tienes que generar la logística para tener a esas 500 personas. Entonces eso es complicado. Firmeza, como les decía, e inteligencia, las dos cosas. Así se gobierna, pero en fin, no hay que darle lecciones de cómo gobernar a nadie. Estamos con Monseñor Castillo, nuestro obispo de Lima, aquí con nosotros. Yo quiero terminar el año hablando de cosas bonitas y la más bonita es Navidad. ¿Por qué no vamos a decirlo? Es de las fiestas católicas, a mí por lo menos la que más me gusta. Bueno, cada uno tiene sus gustos, pero a mí es la que más me gusta, porque representa muchas cosas y porque es una fiesta muy emotiva. Aun cuando este año nuestras emociones están un poco a flor de piel por todo lo que hemos vivido. Monseñor, gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho muy bien. Muchas gracias por la entrevista también, Rosa María. Estoy muy contento de poder conversar un poquito y poder ayudarnos en esta pandemia mediante un signo que realmente, como tú dices, nos llega al corazón, ¿no? Esta es una fiesta que todos recordamos a más de pequeños, tenemos toda unos sentimientos hondos formados, ¿no? Y no son sentimientos relativos, son algo así como fundamentos, ¿no? Brodel decía que en las grandes etapas históricas y sobre todo en las crisis largas, lo que aflora son los fundamentos, porque como si todo se cae, entonces empiezan a surgir los fundamentos más grandes y esos fundamentos. Él era muy conservador, entonces decía, brota la Francia, la gran Francia, la luz, el París de la luz, ¿no? Que es la tradición francesa, ¿no? Pero esto es interesante porque cuando se van los fundamentos se producen cambios muy grandes, que es lo que hace tiempo venimos tratando con el Papa Francisco, que ayer dijo una cosa lindísima, el 21 dijo una cosa lindísima a los cardenales, ¿no? Empezó con una frase de Hannah Arendt, la gran filósofa judía, y dijo, ella refutó la posición de Heidegger diciendo el hombre es un ser para la muerte, y escribió un libro que se llama Acerca de la natalidad, ¿ya? En donde dice el ser humano es un ser para siempre renacer, ¿no? Porque en realidad desde que nacemos el fundamento de nuestra vida es el nacer, y la vida es un constante adaptarse a nuevas situaciones y crecer y renacer de fondo y volver a los fundamentos. Y eso me parece genial, realmente. Entonces, el Papa comenzó además con una frase, una filósofa que muchos sí ponen en cuestión, ¿no? Y a partir de ahí, planteó una serie de cosas muy interesantes a los cardenales, que yo luego en la tarde presenté a los, con cosas sobre el país, a todos los sacerdotes de Lima. El lunes que nos reunimos en la tarde, eso fue
en la madrugada porque él hace a las 12 y yo lo hice a las 10 porque teníamos reunión de curas, ¿sí? En la catedral. Ahora, monseñor, yo sé que han pasado cosas muy malas, pero me gustaría con usted conversar sobre las cosas buenas. Digamos, han pasado cosas muy malas y no las podemos evitar, porque tenemos que hablar de ellas, pero ¿qué de bueno nos deja este año? Algo bueno nos tiene que dejar. ¿Qué de bueno nos deja? Mira, Rosmaría, yo tengo la impresión de que lo que ha acontecido, y por eso es que me he referido a Brodel, ¿no? Porque él logró estudiar cómo suceden las crisis y cómo hay crisis inmediatas de coyunturales, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se suceden crisis coyunturales, porque se decía antes, una crisis coyuntural, por ejemplo, es un golpe de Estado, digamos, que ocurre, digamos, cada 30 años, o un intento, o una cosa así, ¿no? Acá estamos viendo intentos de golpe cada 3 días. Entonces, eso ¿qué es expresión? Es acumulación de problemas que ya en la desesperación no se pueden ni se saben resolver porque no hay horizontes. Y entonces, evidentemente, hay intereses inmediatos y podríamos investigar quién está detrás, quién hace esto, quién hace lo otro. Pero lo que es imposible, digamos, comprender es la cosa de fondo si es que uno no se pone con calma y ve que estas repeticiones sucesivas de actos en realidad revelan un caos más profundo, que a su vez, entonces ahí viene lo interesante, revela las capacidades y las posibilidades mayores, porque eso es lo que el Papa llama los sueños, ¿no? Empezamos a soñar juntos algo, digamos, que nos renueve. Y pienso que esta tragedia inmediata ha despertado tragedias más hondas, y la sobreacumulación de hechos anecdóticos que podríamos pasar por ellos como si se tratara de cosas, diríamos, anecdóticas, cosas inmediatas que suceden, ya, sí, así es, ya pasará, ¿no? No pasará, porque, digamos, cada pedacito de coyuntura está expresando lo que todos los días está tocando a la puerta. Ya pues, recapacitemos y hondemos qué cosa queremos en el país. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos para una patria diversificada, difícil, minera, con problemas extractivos, con problemas de exportación, con problemas de no repartición de ganancia, problemas de coloniales, de desprecios, de maltratos que años mantenemos, el maltrato a la mujer, el maltrato a la persona que tiene una tez diferente o que viene de una cultura diferente? Todo eso se pone en discusión, y se pone no de una discusión que se puede resolver mañana o pasado, sino que hay que hacer toda una nueva filosofía de pensamiento del Perú. Ahora, monseñor, lo que usted nos dice, claro, es muy profundo y es lo que nosotros podemos sacar de un periodo muy largo de soledad, de reflexión, porque la soledad te llama a la reflexión. Pero yo ayer veía imágenes en Ica y una turba incendiaba una ambulancia que es tan simbólica, ¿no? Una ambulancia que es la que traslada a los enfermos. Ica tiene 10 ambulancias, ahora tiene 9. Y las personas que están ahí saben, porque es perfectamente identificable el vehículo, que es un vehículo para ayudar a los enfermos. Sí. O sea, ¿qué tan enferma puede estar una sociedad que hace eso cuando quemar una ambulancia es un crimen de guerra durante una guerra? O sea, ¿qué está pasando? Explíquemelo, monseñor, a ver si entiendo. Yo también quiero entender, porque me parece que es sumamente complicado, que puede haber habido. Pero yo creo que esos signos la gente no los hace normalmente. Aquí ha habido alguna persona instigadora que ha querido extremar las cosas. Lo que es común en la situación de crisis es que nos desesperamos. Lo que no es común es que haya malicia, que es como el asunto también de la muerte de los chicos. O sea, hay gente, yo hablé de fuerzas oscuras, pero no en el mismo sentido que otras personas han dicho fuerzas oscuras. Pero en todo caso, esas fuerzas hay grupos que están queriendo, porque saben que estamos en una situación desesperada, ¿no? Y
Y para eso, en vez de cantar 20 poemas de amor, no, La canción desesperada. en vez de cantar 20 poemas de amor para justamente calmar la canción desesperada, lo que hacen es desesperar más y meten más leña al fuego y crean problemas, y son poquitos. Lo que pasa es que ahora con la difusión... Pero, monseñor, es muy perverso. O sea, Perverso. yo le digo, hay un grupo que es sumamente ingenuo y otro grupo perverso, Sí. pero muy perverso. Yo me voy a dirigir hoy día a esas personas porque están creando situaciones que tranquilamente pueden resolverse de otra manera, porque inclusive en una situación tensa hay condiciones para justamente dialogar. El Papa por eso plantea el diálogo, ¿no? En Fratelli Tutti dice claramente: la situación más desesperada nos pone en común que no podemos eliminar a ninguno de los que estamos en polarización, y entonces pongámonos de acuerdo, por lo menos lo mínimo que podríamos hacer para salir adelante. ¿Estas personas quieren que realmente salgamos adelante, o lo que quieren es simplemente creen que pueden tener poder por eso y finalmente van a hundirse igual? Porque aquí nos salvamos todos juntos o no nos salvamos. Y respecto a la pandemia, respecto a la crisis mundial y respecto a la crisis nacional, y hemos tenido historias en donde la malicia y la tesudez de ciertas personas, la testarudez de ciertas personas, ha generado historias terribles, como fue en el caso de la guerra con Chile, por ejemplo. Y felizmente que hubo gente que se dio cuenta del problema y dijo: por lo menos dejo un signo, mi vida. Y eso es lo que estamos viendo de positivo, que entre más cizaña, ¿no?, el trigo de la gente buena da testimonios fundadores nuevos. Y por eso nuestra república está basada en la sangre de los mártires. Por eso en la bandera llevamos la sangre roja, el color rojo de la sangre de nuestros mártires. Y Pero, monseñor, ¿a qué costo? O sea, yo no quiero que ningún médico peruano pues sea Bolognesi ni Grau. Así es, no se buscan, los mártires no se buscan. Pero lo que sí es cierto es que es un escándalo el que estas personas incentiven estas cosas por intereses propios para poder lograr sus propios mezquinos intereses. Y la Iglesia y los cristianos y los peruanos en general rechazamos cosas así. Que evidentemente ahora va a haber que hacer una investigación, etcétera, pero evidentemente un símbolo tan importante que es el símbolo de la sanidad, ¿no? La ambulancia, todo el mundo la ama, todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años 2 ambulancias se chocaron, los dos estaban ayudando y se chocaron por la rapidez de llegar para ayudar, y fue una cosa tremenda para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Yo creo que tenemos que investigarse y tienen que sancionarse duramente, porque la malicia agresiva, desesperada y destructora tiene que ser sancionada con toda claridad. En ese sentido, nosotros sí apoyémonos mutuamente para poder justamente ordenar las cosas, ¿no? ¿Usted ha sentido durante este año, y esto es una pregunta difícil porque es una percepción, que sin sacramentos, sin manifestaciones físicas de nuestra fe, ¿no?, congregarnos, una procesión, etcétera, la gente se ha alejado de la iglesia, o usted cree que más bien se ha acercado a la iglesia? Yo pienso que ocurrió un fenómeno nuevo. Ha empezado a surgir una nueva manera de vivir la iglesia. Uh-huh. Y en ese sentido es una cosa normal, que es las adaptaciones, este renacer que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, yo sí siento que nos ha costado porque hemos sido muy habituados a, digamos, a las formas que evidentemente por tradición mantenemos, que tienen diversas formas, pero siempre está el corazón, la celebración eucarística, la escucha de la palabra, la comunión, ¿no?, y los sacramentos. Ahora, eso no se puede sustituir, pero sí puede cambiarse de formas, ¿no? De hecho, yo he recordado en este año cómo la iglesia de Juan, cuando están perseguidos, cuando se acaba el templo, cuando crean la Eucaristía para ellos es el lavado de los pies, porque caminar, ¿no es cierto? O sea, estaban en la calle, estaban a la intemperie, entonces se hacen los signos del Señor, pero repensados, ¿no? Bueno, yo creo que en esos meses yo siento una intensidad de fe muy fuerte, ¿eh?
Tú te acuerdas que en el Señores Milagros, como dijimos que no íbamos a salir, y que me pidió eso fueron los propios hermanos. Claro, Dijimos, Monseñor, tenemos 110 hermanos en ese momento. No, por favor, no tengamos paciencia inmediatamente, ¿no? Y luego las hermanas también me dijeron lo mismo, las hermanas de nazarenas. Y bueno, en ese mes planteamos un retiro. Y en el retiro todas las noches. yo di las meditaciones. Bueno, la asistencia fue más o menos regular, pero la asistencia a las misas es increíble. En una han habido alrededor de, digamos, no sé, 10 millones de televisores, que eso es un montón de gente. 10 millones de personas, claro que sí. No, mínimo, porque Claro, podría ser más. alrededor, ¿no? Claro. Y yo realmente me he sentido impactado de que eso sea posible, ¿no? Quiere decir que la fe se ha encendido, que probablemente hay un lento proceso de formas cambiantes. Por ejemplo, ahora en los templos ya que hemos abierto evidentemente con 30%, pero es interesante que la gente está yendo respetando el 30%, el resto se regresa a sus casas con tranquilidad, no hay ningún problema, y muchas personas, sobre todo las más vulnerables, ven por los canales, sobre todo, no solamente porque hay los canales que usamos, por ejemplo, para la misa el domingo nosotros, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, que los párrocos con su YouTube, con su Facebook interno dentro de la parroquia, ¿no? Claro. Y hay cientos, de esas hay cientos, y asisten 3.000, 4.000 personas, ¿no? Desde los edificios, desde las comunidades, inclusive en las zonas más pobres, como la parroquia Padre Everson, por ejemplo, que también transmite, que es ahí en Amancay, San Juan Bautista, arriba, ¿no? Donde yo iba con mi tío a la misa, ¿no? Me regalaba hostia. Allí, la gente más pobre, sencilla, que tiene por lo menos un celular, un poquito, muy pocos tienen, pero no son muy buenos, pero en fin, Claro. sí, la misa, ¿no? Y eso es muy positivo, porque hay un deseo de rezar, de inspirar, de iluminar la noche, como dice el poema del padre Loés, Javier, que ha escrito, y el Papa, lo acabamos de poner te lo he mandado, lo acabamos de poner en este video, ¿no? Ahora, señor, ha habido en estos meses, creo, a veces, una falta de diálogo entre el Estado y la Iglesia. Por ejemplo, cuando salió el decreto supremo que autorizaba ciertos servicios, era evidente que no lo había escrito un católico. Era un desastre. Yo sé que se está riendo, pero eso no lo había escrito. Hablaban de la misa como si hubieran categorías de misas grandes, misa chica. O sea, la del diario era una misa que no importaba, ¿no? Pero la del domingo no. ¿Quién escribió eso? No lo escribió usted, es evidente, pero después se corrigió. Ni la conferencia episcopal. Lo que pasa es que creo que hay personas que no conocen, pero no había mala voluntad de los... No había mala voluntad, no, evidentemente. Era una persona que no tenía la menor idea. Conocimiento, como ha pasado en otras cosas. Yo creo que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos una idea de la realidad que no es la que es la realidad, y entonces hacemos medidas que pueden ser buenas, pero que son inviables. Eso nos está pasando mucho porque el desconocimiento, la relación élite-pueblo es muy grande. Esa es una ruptura muy grande que tenemos que sanear. Los intelectuales tenemos que estar en el corazón, metidos en el corazón del sentir de la gente para poder responder a sus problemas. Y lo mejor es que está surgiendo ahora una generación de intelectuales populares, que es lo más lindo que hay. Claro que sí. Pero la Iglesia ha tenido, ustedes tuvieron un gesto que fue muy apreciado por la gente. Toda sociedad, toda cultura despide a sus muertos, de alguna manera. De alguna manera, hay algún ritual, y se nos prohibieron los rituales. Entonces la catedral sirvió para hacer estos rituales, y el 1 de noviembre se recordaron a todos los santos también. Sin embargo, yo creo que va a faltar, o sea, hay un duelo inconcluso. ¿Qué se puede hacer como iglesia para consolar, para
para tratar de resolver eso que no se resolvió. Sí. Bueno, a mí me parece que lo mejor es aprovechar los tiempos en donde, porque creo que en este momento estamos con un tipo de tránsito, no sabemos si después vuelve la cosa, es muy probable que sí, pero aprovechar estos tiempos para hacer eso. De hecho, en el plano personal, muchas personas en las parroquias están pidiendo misas de difuntos enormes. Tú ves que en las intenciones en la misa del domingo, ya, bueno, hemos tenido que limitar a 100, porque si no el programa se va, el horario establecido para la misa pues se prolonga mucho. Yo estaba teniendo a veces así de 400, 500, pero no puedo, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que hemos propuesto a todos los párrocos que vehiculicen lo mejor posible esta forma. Muchos lo están pidiendo por virtual, otros tienen misas, digamos, locales. Lo que sí es que en los entierros, por ejemplo, mientras el virus esté, siguen las mismas normas, ¿no? Nosotros tuvimos que enterrar al padre Simón. Bueno, yo no pude ir, ¿no? Fue mi auxiliar con todas las medidas y 10 personas y todos separados, pero en fin, por lo menos. Pero creo que la cosa sigue como problema. Lo que hay que hacer es, quizás, ese es el problema, Rosita. El asunto central es cómo inventamos. Y nos cuesta inventar porque la costumbre es muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces hay modos de inventar, ¿no? Pero tenemos que pedir al Espíritu que nos inspire y nos suscite la imaginación, ¿no? Y en eso sí creo que cuando el Papa dice soñemos juntos, se refiere a todo eso, porque no solamente soñar un objetivo, una meta o un horizonte, es también soñar formas concretas que vayan resolviendo. Por eso hay que tener fantasía, ¿no? Bueno, en estos días yo te digo que la fantasía sale porque la gente te dice una cosa, te sugiere y te vienen a cosas, pero que impensables, ¿no? Ahora, monseñor, hay cosas de la vida cotidiana que no vamos a tener esta Navidad. Por ejemplo, para mí ir a misa de 6, el 24, en mi parroquia, ha sido una tradición que yo he tenido siempre con mis hijos. Además, el que no va no come, así que todos van, ¿no? Es el único día del año en que están todos obligados a ir. Y nos encontramos con las familias del barrio, nos encontramos con la comunidad. Claro. Y cada uno lo mejor arreglado que puede, ¿no? Porque es Navidad, es fiesta. Hay esa sensación de estar en nuestras casas. No hay fiesta, o sí hay fiesta. ¿Dónde está la fiesta? Yo creo que la fiesta está justamente este año en celebrar con la misma sencillez con que nació Jesús. O sea, en el corazón de nuestra vulnerabilidad y sencillez y pobreza, y mucho más en la pobreza de los pobres, que es más grave todavía, más fuerte, nace Jesús. Y por lo tanto, en esa sencillez, en esa simplicidad, acogemos al Señor y hacemos que renazca en nuestros corazones, ¿no? Me parece que esa línea está en el canto del Papa que hemos publicado y que creo que nos puede llevar a una enorme fecundidad, porque claro, los momentos difíciles, si no se saborean hondamente, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Entonces, claro, ya te digo, ten en cuenta que la costumbre que tú has señalado, que además es muy buena, ¿sabes por qué? Porque me has dicho las 6 de la tarde, ¿no? Misa, que yo le llamo la misa de pollo, pues, porque ahí la misa de gallo, que es más tarde. Claro, lo que pasa es que es con niños, pues, monseñora, los niños no los pueden llevar tan tarde. Claro, pues teniendo tantos hijos, esa era la que nos acomodaba a todos, ¿no? Yo hacía lo mismo, y además no solo eso, sino que la misa, yo le llamaba la misa de pollo porque si hacíamos en la de gallo, la gente ya está en la Navidad familiar. Claro. Tiempo. Entonces la iglesia está al servicio de que la familia crezca como comunidad, ¿no? Claro, a mí de chica me llevaban a la de 10 de la noche, pero claro, nos quedábamos dormidos en las bancas, ¿no? Entonces era terrible. Igual mi mamá, todos cargándonos porque... No. Todos dormidos en las bancas, era terrible. Pero yo decidí 6 de la tarde hace 30 años, entonces esa ha sido la tradición familiar, y luego ir a ver a los abuelos, ir a ver a los otros abuelos. Hoy día no puedes ver a nadie, y mucha gente mayor me ha dicho, me he conversado, yo no he sacado ni el pesebre, te dice.
no he sacado un adorno. ¿Para qué? O sea, hay mucha tristeza. ¿Para qué? ¿No? Eso yo creo que hay que incentivar. Tú has visto que hemos pedido los nacimientos, ¿no? La catedral en este momento están ya arreglándola, me acaban de mandar una foto. Están poniendo todas las fotos de los nacimientos con las familias. O sea, las personas que han hecho su nacimiento y su familia. Algunos creyeron que eran los nacimientos de los niños nuevos, de los que están naciendo. También han mandado. También. Ya. Y entonces vamos a hacer de toda la catedral un pesebre. ¿De acuerdo? Y donde están otras fotos de todos, pidamos al Señor que nos haga renacer a Él. Y hacer que Él nazca en nuestros corazones y en el Perú, ¿no? Además, como nace, pues claro. Alguien me preguntó, monseñor, si usted había estudiado artes plásticas o marketing, porque tiene esta idea muy plástica de la representación. O sea, no conozco ninguna iglesia en el mundo que haya puesto las fotografías como usted las puso. Después se han copiado. Claro. Claro, y yo me imagino, pero las fotos dieron la vuelta al mundo, porque de verdad que eran impresionantes, ¿no? Entonces, ¿de dónde se le ocurren estas ideas? No, te digo sinceramente, Rosa, yo estaba predicando y en un momento digo, bueno, y vamos a rezar por los hijos, mándenos las intenciones, aunque sean bastantes, las leeremos, o trataremos de no decir ninguna, pero tener en cuenta. Y entonces, ha sido así un chispazo. Y si quieren también manden las fotos. Oye, solamente terminé y había 3.000. Ya. Y llegaron 9.000 fotos han llegado, ¿no? O sea, llegaban con los días, porque inclusive después de la misa siguieron llegando. Claro. Las hemos puesto todas en el día de Todos los Santos, ¿no? El día de Todos los Santos. O sea, está el video que hemos. ¿Cuántas llegaron al final, padre? Han llegado cerca de 15.000, me parece, ¿ah? Pero sí, porque además con toda la situación que hemos vivido, ¿no? Inclusive había gente enferma, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Claro. Y entonces todas las hemos puesto bonitas en un film que exhibimos esa noche de Todos los Santos, en donde en la pared pasaban todos por grupos grandes, ¿no? Era una manera y estaban también allí, hicimos el incienso y el agua bendita, pero hecho por los obispos, ¿no? Como éramos 8 obispos, 4 echaban el agua bendita y 4 echábamos el incienso, ¿no? Pero mira, en el fondo yo creo que en realidad quizás nosotros, yo eso digo, nosotros tenemos un cristianismo que tiene un aspecto, digamos, no sé si peligroso o difícil, y uno muy interesante. El difícil es que, y es el mismo, que es que somos niños. Tenemos un cristianismo adolescente, como el país adolescente. Y ese cristianismo adolescente tiene un aspecto negativo, que es que podemos tomarnos las cosas a la ligera, con impulsos, con reacciones tontas, pero también tenemos ese candor de la sencillez, de la fantasía, ¿no?, que el niño tiene. En ese sentido Jesús dice, si no son como niños no entrarán en el reino. Para comprender el reino de Dios, que Dios actúa en la historia con amor, se necesita tener actitud de niño, dejarse llevar por el amor de Dios. Y entonces, en ese aspecto, nosotros, bueno, yo soy el menor de mi familia, ¿no? Y entonces, no sé, el Señor, pues así te inspira, pues ¿qué vas a hacer, no? Claro, está inspirado, ¿ah? Deja, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estas cosas de, cuando tú ves las situaciones, tienes que captar lo más hondo y lo más lindo, y gracias a Dios, como curas, estamos años leyendo la palabra, dejándonos penetrar por la fe, estamos dedicados a eso, ¿no? Es lo que me dijeron a mí, es que es su formación de párroco. Eso sí, es lo que pasa. Parte viene de ahí. Claro, lo que pasa es que los párrocos, justamente como estamos atentos a las cosas de la gente, sentimos más o menos como la gente siente, y entonces salen las ideas. Y claro, lo que pasa es que ocurren de un momento a otro. Lo que más me sorprende es que a veces estoy hablando y digo cosas que yo digo, ¿puedo decir esto? No puede ser, ¿no? Y es porque es verdad que hay una presencia que es una cosa gratuita, es un don gratuito que viene de la inspiración, porque es una misión que tú naces por ti mismo.
Inclusive nosotros predicamos contra nosotros mismos muchas veces, porque tenemos que anunciar a aquel que nos ha amado. Y entonces por eso salen las cosas. Y es bonito porque bueno, ahora salió también esta idea, ¿no? Pero ya era repetición de la anterior, solo que era con los niños. Y de la gente salen poner los niños que han nacido de su familia, ¿no? Pero Claro. está bien, es una acción colectiva. Y eso yo quiero recordar, ¿no? La iglesia que el Papa Francisco quiere se basa fundamentalmente en la intuición profunda que, predicada como querigma, como alegre anuncio todo el tiempo, hace que todos colaboremos, que todos sintamos que tenemos una parte que hacer de esta iglesia y que debe en cierto modo deshacer algunas cosas del modo tradicional que ya no son vigentes, que ya no se pueden mantener. Y esa creatividad, digamos, es propia del Espíritu Santo. Él inspira a las personas y Dios ha querido darse al ser humano para que el ser humano lo anuncie, no para el domingo comentamos eso, ¿no? David le quiere construir un templo, ¿no? Para encerrarlo para el templo del gobierno, digamos, ¿no? Claro, claro. De la corte, ¿no? Y el Señor le dice, pero ¿quién te ha dicho que yo quiero un templo? ¿No? Yo te voy a construir una casa, y es simplemente la dinastía y la presencia en el ser humano para anunciarlo, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Entonces, si nosotros en este proceso de conversión personal y social entramos en las dimensiones más hondas y allí no nos aniñamos, sino que somos como niños, entonamos y no hacemos las brutalidades de destruir una ambulancia. Y no lo hacemos porque estamos poseídos por otro espíritu. Pero esas personas están poseídas por un espíritu desgraciado que destruye y que no construye ni espera. Y por eso es que las puedo llamar a la conversión. Porque, Ahora, le puedes decir, dicen, creo que San Pablo o San Pedro, no me acuerdo, Dios no nos pone pruebas insoportables, cargas insoportables, ¿no es cierto? Que no podemos cargar, así es. Exactamente. Bueno, para muchos de este año, Monseñor, ha sido una carga insoportable. Han tenido que enterrar a varios miembros de su familia, no tiene trabajo, no tiene perspectivas de futuro. Ha sido una carga insoportable. Claro. ¿Qué decirle a las personas que dicen, oiga, ¿dónde está Dios? Claro. Bueno, la primera cosa es que yo la vez pasada te dije, Dios no nos manda pruebas. Las pruebas nos las pone la vida. Gracias. Yo lo que hace Dios es ayudarnos en las pruebas. Y entonces la lógica con la cual dice, ¿no? Dios no nos manda pruebas que no podamos soportar, no es eso, no es que Él las manda, sino que la vida tiene sus pruebas y Dios siempre suscita la capacidad de responder a ellas. Lo que pasa es que en una situación de prueba es una situación de desafío en donde uno inmediatamente se considera impotente, ¿no? Pero eso es lo que te decía, pero estoy llamado, he nacido para renacer. Entonces ahí tomar conciencia de la naturaleza honda de capacidad que hay y que no es un proceso voluntarista. En teología el Papa dice, se llama pelagianismo, ¿no? El pelagiano es el que está con su fuerza, lo va a obtener todo, es el valiente, el trome, ¿no? Aquí no hay tromes, aquí lo que tenemos hay gente que se deja llevar, abre, intuye, ¿sabes cómo qué? Tú lo has vivido porque tú eres madre, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy, entonces, pero decía, y eso yo se lo decía al Papa la vez pasada, ¿no? Me decía, ¿cómo te sientes? Yo, como una mamá que acaba de ser fecundada y tiene que ensancharse, le decía. Eso lo No leí. crea que es fácil, no crea que es fácil. Así es, eso lo leí en un libro lindo que ha salido que se llama Filosofía del Nacimiento. Entonces, tú puedes creer, Rosa María, que no se ha hecho filosofía del nacimiento. Ese libro de Hannah Arendt de la natalidad es uno de los pocos. Recién se está pensando qué cosa es nacer y qué significado tiene para la vida del ser humano. Y entonces allí los estudios de fenomenología, en donde hay declaraciones de mujeres que cuentan cómo les pasa, han hecho toda una descripción de todo lo que les pasa cuando salen en cinta. Una dice, yo sentía como que me ensanchaba
y me engordaba, pero no me estaba engordando, estaba entrando el otro y tenía que darle espacio. Y ahí me di cuenta, dice ella, de que cuando yo tenía un antojo de chocolates, era él que sentía el antojo, no yo. Pero yo tenía que ponerme a su servicio y darle el chocolate, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y justamente la metáfora de la fe viene de allí, ¿no? Que es una metáfora realista, ¿no? Porque en el fondo sucede eso, es Cristo que vive en nosotros y uno empieza a saborear las cosas como como Jesús las ha saboreado, con el sabor del amor de Dios, ¿no? O sea, entonces nosotros sí podemos cambiar. En el fondo, por ejemplo, de lo que tal vez de esas brutalidades que hemos hablado, está el renunciar a vivir la vida con la hondura que tiene. Son personas que han renunciado, y por eso es que en gran parte puede ser por problemas, por complejos, por ideologías, pero lo importante es que se dejen llevar por lo más profundo que tienen, por lo menos, inclusive si son ateos, ¿no? O por el espíritu si son creyentes, para poder dar origen a cosas interesantes y lindas. Y todos estamos ahí, y por eso es que ese cristianismo niño tiene esa parte que no debe perder nunca. Hay que perder la niñería y el capricho, pero hay que ganar digamos, el dejarse conducir por el Señor, ¿no? Y ahí tenemos nuestra tarea. Nuestra tarea es en estos años darle fuerza a todo el mundo para que todo el país resucite, ¿no? Bueno, de ahí se llama el proyecto de la Conferencia Episcopal Resucita Perú. Está amarrado a esa idea. Porque hay la idea de justamente, y además es bien interesante en el camino cristiano, del camino de Jesús hay nacimiento y hay resurrección. Y para nosotros hay nacimiento y hay renacimiento, hasta que venga la resurrección definitiva, ¿no? Inclusive en la simbología de la muerte, nosotros celebramos el paso, el renacimiento a una nueva vida, ¿no es cierto? Y las grandes culturas, nuestra propia cultura, pensaba así. Pensaba que la persona al enterrarse caminaba por debajo de la tierra y subía a las montañas en donde estaba Dios. Pues las montañas, como todo viene de la vida y la vida viene del agua, subían a la montaña, al hielo, y ahí estaba el cielo, ahí estaba el apu protector, es, ¿no? la cima de la montaña en donde está el nevado, ¿no? Bueno, ahora hay todo un lío de la tragedia actual. La gente dice, ¿dónde está Dios? Ahora también, no solamente ¿dónde está el apu? Si está todo disuelto, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Monseñor. Yo espero tenerlo muchas veces el próximo año. Espero que nos vacunen, sobre todo usted, para que pueda venir al programa, ¿no es cierto?, presencialmente, porque además estamos muy cerquita, o sea, físicamente muy cerquita. Sí. Pero antes de despedirme, Abel no me va a perdonar si es que no le pido que le envíe a través de Radio Santa Rosa una bendición navideña a todas las personas que nos están escuchando y que están buscando una palabrita de consuelo, de paz, de algún nivel de paz, ¿no? En esta Navidad. Y darles una bendición también. Bueno, ahora por medio de Radio Santa Rosa, mi santa preferida, yo quiero enviarles con el corazón esta bendición que a la vez es un saludo por nuestra Navidad. Rosa tenía justamente esa fe delicada, sencilla, siendo madura, enormemente madura. Era profundamente niña en su relación con el Señor. Siempre habla del niño Jesús como su amado. Yo quiero pedirles a todos y decirles por esta Navidad que el Señor ya está actuando en nosotros. Es cuestión de que abramos los ojos, la conciencia, la sensibilidad a su presencia entre nosotros. Él no nos abandona, inclusive siendo los peores que podamos ser, Él no nos abandona y no nos hace, no nos deja de su mano como para que hagamos maldades. Si las hacemos es porque voluntariamente estamos impidiendo su presencia, impidiendo que su presencia sea activa. Por eso mi mensaje mayor es que en esta Navidad todos tengamos la apertura suficiente para que el Señor haga su trabajo. Dejemos trabajar al Señor en nosotros. Y la bendición para todos y todas en ese día tan lindo de la Navidad
en donde todos nos estremecemos de ternura, de amor, de sentimientos de cariño. Y a pesar de que no podemos darnos los besos que debieron darse, esperaremos que demos esos besos en el momento adecuado. Y que Dios bendiga a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación y a toda nuestra iglesia que peregrina, camina sirviendo, y especialmente a todos los que nos han ayudado en este tiempo a sostener la fe, y a todos nuestros muertos, que como dice Atahualpa Yupanqui, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes y permanezca para siempre. Feliz Navidad para todos y para todas. Muchísimas gracias, Monseñor. Sí, Abel. Permíteme ver junto con Monseñor y tú no sé si llegaste a ver el video que ha sacado Monseñor para que nos cuente un poquitito más. Tenemos el video, Monseñor, unos minutitos, vamos a poner el video, es precioso el video que ayer envió Monseñor, lo vamos a ver con él y quisiera una pequeñísima reflexión de eso. Adelante, Julito, con el video. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí, más silenciosa y con más profundidad, más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad, sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad, sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y zagales buscando la verdad, sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí, sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar, sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas, pero viviendo el misterio sin miedo al COVID Herodes que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad porque Dios está de nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad porque necesitamos la luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal. Habrá Navidad, cantemos villancicos, Dios nacerá y nos traerá la libertad. Muy bien. Padre Javier Leoz, ¿dónde está el Padre Javier Leoz, Monseñor? Él está en Navarra, es un sacerdote de la diócesis de Navarra, de Pamplona, y lo escribió así de un golpe, lo hizo público en una revista y el Papa inmediatamente lo llamó por teléfono antes de ayer, diciéndole, felicitándolo, ¿no? Y es muy interesante porque justamente va a lo fundamental, ¿no? El Papa había dicho en su discurso que una Navidad de comercio, que siempre se dice, ¿no? Nos han quitado la Navidad, pero ahora entonces con este poema él agradeció porque entonces hemos vuelto a los orígenes, ¿no? Hemos vuelto a así nació Jesús. Ayer me mandaron una tarjeta de Navidad muy bonita de Costa Rica, del centro del sistema sanitario de Costa Rica, que dice Navidad con Jesús, María y el niño. Esa es una familia.
pero no van a venir ni Melchor, ni Balsar, ni Gaspar. Este año... Nada de Reyes. Claro, este año no, que son como que los parientes lejanos, ¿no? Mejor no. Para que no haya, claro, para que no haya contagio. Bueno, yo solamente un comentario. Tú me habías dicho que viéramos las cosas positivas, y cosas positivas las hemos visto, pues, y creo que aquí se quiere justamente mostrar cómo detrás de la adversidad existen cosas interesantes. Hay un reverso que hay que leer, que es el que nos lleva a cosas interesantes y lindas. Y el reverso de estos días bonitos, además, ha sido no solamente el sacrificio de tanta gente, los chicos que han salido a las calles, y en medio de todo, la conciencia juvenil, lo que nos ha remecido es una esperanza, eso es una bocanada de oxígeno en todo lo que vivimos, ¿no? Y además yo he hablado con ellos, rápidamente se reunieron los de la UNITA para hablar conmigo, ¿no? Y conversar. Y entonces, el modo como lo han hecho, la búsqueda de paz que tenían para hacerlo, realmente lo que pasó era simplemente una brutalidad hecha, pues, por quien está fuera de esto y de órdenes que no debía dar, ¿no? Vamos a reconciliarnos en este momento y todos recapacitar y seguir adelante, releyendo lo positivo en lo negativo. Así es. Muy bien, monseñor, muchas gracias. Ahora sí, Abel, me va a dejar despedirme, porque monseñor tiene que hacer muchas cosas esta mañana. Es una mañana previa al 24. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, monseñor. Cuídense mucho y gracias. Feliz Navidad, Cita. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Decía que este canto es muy simbólico, porque quien canta esta canción es el sacerdote. ¿Quién es? ¿Quién es Abel? Enhorabuena. Porque hoy me toca hablar del Cholito Jesús. Bájame un poco el volumen, por favor. No escucho si no. Me decían que el que canta el solista del Cholito Jesús, que de los toribianitos, es el padre Luigi Enhorabuena. Así que imagínense. Sí, cuando era niño. Claro, cuando era niño. Qué bien. Así es un poco de historia. Un saludo me alegra mucho porque eso, si no son como niños, no entrarán en el reino. Así es. Ahí hay una prueba fidedigna de que fue niño. Está clarísimo. Así es. Muy bien, muchas gracias, monseñor. Feliz Navidad para todos ustedes en su casa, en la nuestra también. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Chao. Rosa María. Chao. Muy bien, Abel. Entonces mañana nosotros todavía tenemos un programa más. Pre-Navidad mañana, pero nos vamos despidiendo por hoy y será hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense mucho. Mañana un especial por el día de Navidad. Cuídense mucho. Los esperamos. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.